Dos. 51 y 52. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal están? Qué gusto saludarles y de conocerles. ¿Algún comentario o alguna duda sobre el video que acabamos de ver? Muy bien, todo perfectamente claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, tengo preparados aquí otros videos para que vayamos orientándonos en el tema. Los vamos comentando, ustedes hacen sus preguntas y vamos aclarando las dudas. En esta sección realizaremos la observación del ojo y de sus alrededores. En esta sección realizaremos la observación del ojo y de sus alrededores. Ya hemos visto los nervios de la región orbitaria en la parte 3 de este video. En esta sección observaremos primero la estructura ósea de la cavidad orbitaria. Después analizaremos el ojo propiamente dicho. Después identificaremos los músculos del ojo y finalmente estudiaremos el párpado y el aparato lagrimal. Comencemos con los huesos. Aquí se muestra la órbita ósea o cavidad orbitaria, compuesta por un techo, una base, una pared medial y una pared lateral. El borde de la órbita se denomina el borde de la cavidad orbitaria. Es denso y claramente definido arriba, lateralmente y abajo. Aquí medialmente el borde es menos claro. La pared medial de la órbita se mezcla con los contornos de la nariz y la parte central de la frente. El margen orbitario se curva de forma diferente hacia atrás, tanto superior como inferiormente. Por ello, este margen orbital está mucho más adelantado lateralmente que medialmente. Este hecho refleja una característica importante sobre la cavidad orbitaria: no mira directamente hacia adelante. Este rasgo puede observarse de mejor manera en un cráneo en el que se haya retirado el techo de la órbita, lo cual permite ver la cavidad desde arriba y hacia abajo. La pared medial de la órbita se encuentra directamente hacia adelante, pero la pared lateral está angulada hacia afuera unos 45 grados. Entonces, ese centro de línea de la órbita está un poco más de 20 grados por fuera de la línea media. Como ya observamos en el volumen 4, son muchos los huesos que están involucrados en la formación de la órbita. Comenzando medialmente, se muestra la porción del hueso etmoides, la porción inferior del frontal, el cigomático. Esta es una porción del maxilar, así como esta, y este es el hueso lagrimal. De nuevo aquí podemos observar las alas mayores y menores del esfenoides. En el vértice de la órbita, aquí, se encuentran el conducto óptico y la fisura orbitaria superior. El conducto óptico transporta el nervio óptico y la arteria oftálmica. La fisura orbitaria superior transporta otros nervios que entran en la órbita y la vena orbitaria superior. En el cuerpo vivo, la fisura orbitaria inferior, que tiene una forma aparente de espacio vacío entre el suelo y la pared lateral, está conectada por arriba con tejido fibroso. Este surco, el surco lagrimal, se dirige hacia abajo hasta la entrada del conducto nasolagrimal, el cual transporta lágrimas a la cavidad nasal. El borde del surco lagrimal está formado por la cresta lagrimal posterior detrás y por la cresta lagrimal anterior delante. El ligamento palpebral medio se encuentra fijo en este punto y el lateral aquí. Los ligamentos palpebrales mantienen en su lugar muchas de las estructuras anteriores de la órbita. Muy bien, vamos a recordar algunas cuestiones especiales. Si ustedes leen la ruta de aprendizaje, la competencia general de nosotros en anatomía es que ustedes deben comprender la conformación, configuración, constitución, además de detalles específicos y
vasos y nervios de las estructuras. Obviamente, cuando hablamos de la órbita, no podemos darle conformación. ¿Por qué? Porque no tiene partes, pero sí le podemos dar configuración. Ya nos dijo Moore en el libro que es una pirámide y nosotros tenemos que saber que hay pirámides triangulares y hay pirámides cuadrangulares. Y entonces, cuadrangulares quiere decir que su base va a tener 4 ángulos. Y la órbita es una pirámide cuadrangular. ¿Por qué? Porque él nos habla del borde inferior y del borde superior, de un borde lateral y de un borde medial. Y entonces está delimitando la base de la pirámide. Si nosotros entramos en la cavidad y en cualquier cavidad vamos a encontrar paredes. Ustedes están ahorita en su cuarto o en la sala donde estén, tienen una pared anterior, una pared posterior, una pared derecha y una pared izquierda. Pero además tienen un techo o pared superior y un piso o pared inferior. Esto es importante, ¿por qué? Porque todas las cavidades vamos a ponerlas de esa forma. Cuando él nos habla de que la pared superior, porque es el mismo hueso, es la porción orbitaria del hueso frontal, ¿sí? Cuando estamos describiendo la porción orbitaria, tiene una cara inferior y una cara superior. La cara inferior forma el techo de la órbita y la cara superior forma el piso de la fosa craneal anterior. Y entonces, si nosotros vamos relacionando toda la información que nos da el libro, podemos ir configurando, conformando o constituyendo las estructuras. Entonces, esta pirámide tiene una pared lateral, una pared medial, una pared superior y una pared inferior. Y entonces nos dice que es una pirámide, pero aquí en el video podemos apreciar nosotros que esa pirámide no está dirigida hacia adelante, sino que está lateralizada. El ojo sí está viendo hacia el frente, pero está metido en una pirámide que está torcida, ¿verdad? Y entonces, esos ángulos que se originan en el vértice de la órbita no están rectilíneos con el plano de la mirada, sino que es oblicuo, ¿verdad? Están oblicuos, es una dirección oblicua donde eso se inserta. Por eso es que nos cuesta comprender los movimientos. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto al video por el momento? ¿O con la explicación? La órbita. Por el momento no, doctor, todo claro. La órbita no tiene conformación, pero sí tiene configuración. ¿Y cómo está constituida? Pues si hablamos nosotros de la pared medial, vamos a tener una porción del maxilar, el hueso lagrimal y la lámina orbitaria del etmoides. Y esa es la constitución de la pared. El techo, principalmente la porción orbitaria del hueso frontal. La pared lateral, el cigomático, parte de las alas mayores del esfenoides. Entonces, esa es la constitución de la pared. Pero cada hueso está constituido por hueso compacto o hueso esponjoso, dependiendo de cuál sea la descripción que nos da en el libro, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir separando de lo general, ir separando para quedarnos ya con estructuras específicas. Veamos el siguiente video, entonces. Continuemos ahora con la observación de las partes principales externamente visibles del ojo propiamente dicho. En el cuerpo vivo solo podemos observar una parte pequeña del ojo. Incluso en el límite del movimiento del ojo vemos menos de la mitad de lo que abarca su circunferencia. Aquí se muestra el ojo visto desde arriba. Este ocupa solo la parte anterior de la órbita. El espacio por detrás del ojo está ocupado por grasa que ha sido retirada en esta disección. La resistente capa exterior del ojo es la esclera o esclerótica. La esclera se extiende desde este punto
donde el nervio óptico la atraviesa, hasta este punto, donde se vuelve continua con la córnea transparente. La córnea es la ventana transparente que permite la entrada de la luz en el ojo. La córnea tiene una forma más convexa que la esclera, protruye hacia adelante. Por detrás de la córnea, el coloreado iris forma una división incompleta dentro del ojo. En el centro del iris se localiza una apertura ajustable, la pupila. El tamaño de la pupila cambia constantemente para limitar la cantidad de luz que entra por el ojo. El iris está formado por fibras musculares. Las fibras organizadas radialmente provocan la dilatación de la pupila, mientras que las fibras organizadas circunferencialmente, tanto aquí como aquí, provocan su contracción. La lente del ojo se localiza justo por detrás del iris y de la pupila. Aquí, por el lado izquierdo, llega la luz de una lámpara. Aquí abajo, en este punto más iluminado, la luz está chocando con el iris. Aquí está chocando con la superficie anterior de la lente. Las estructuras internas de los ojos son tan delicadas y fácilmente desplazables que no pueden mostrarse bien en esta disección. Se comprenden mejor si se recurre a imágenes microscópicas y diagramas a los que espero que ustedes tengan acceso. Muy bien, Moore nos da esos diagramas y esas imágenes a las cuales tenemos acceso, ¿verdad? ¿Preguntas o dudas, por favor? Todo está claro, doctor. Muchas gracias, Karen. Todo clarísimo. Muy bien, ahí está la voz cantante del grupo 51 y 52. Perfecto, muchas gracias, Karen. Aquí molestando como siempre. Veamos el video que sigue. Aquí se encuentra el margen de la órbita. Justo por debajo y detrás del mismo se halla la glándula lagrimal, que secreta el líquido lagrimal y las lágrimas. Esta reposa en un hueco en el techo de la órbita, la fosa de la glándula lagrimal. Los muchos pequeños conductos de la glándula lagrimal se abren en el fornix conjuntival, localizado más arriba aquí. Las lágrimas abandonan el espacio frente al ojo a través de dos pequeñas aberturas denominadas punto lagrimal. Aquí se muestra el punto lagrimal inferior. Para observar la superior, es necesario doblar el párpado superior. Aquí se muestra el punto lagrimal superior. Para observar su curso, observaremos una disección en la que se ha retirado el orbicular y en la que se ha inyectado material azul en el punto lagrimal. Aquí se encuentra la superior y aquí la inferior. Emergiendo de los puntos se encuentran los conductillos. Aquí puede observarse el conductillo lagrimal superior y aquí el inferior. Los dos conductillos convergen detrás de que se retira. Los conductillos se unen y entran en este reservorio, el sacro lagrimal. El sacro lagrimal está rodeado por las fibras de origen del músculo orbicular. Cuando parpadeamos, la presión de las fibras de este músculo provoca que el saco lagrimal drene lágrimas en dirección descendiente hasta el conducto nasolagrimal. Es saco lagrimal, ¿verdad? Y dijo el sacro, pero no es sacro, es saco lagrimal. En los múltiples videos hemos visto que él dice arriba, abajo, adelante, detrás, pero nosotros ya sabemos que él se está refiriendo anterior, posterior, superior, inferior, lateral y medial. Esos términos no los podemos olvidar porque nos ubican en el espacio de la anatomía, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Todo claro, doctor, gracias. Perfecto, Horacio, muchas gracias a usted. Veamos el siguiente video. Doctor, disculpe. Una pregunta. ¿Cuál es la inervación de la glándula lagrimal? ¿Cuál es la inervación de la glándula lagrimal? ¿Sí? Los nervios, me Es dice que usted.
Sí, doctor, es que leí una parte en el libro, pero la verdad es que no le entendí mucho. Por Dios bendito. Pero muy bien, perfecto. Hay un nervio que se llama el nervio lagrimal. El nervio lagrimal se origina después de que entra a la órbita, se divide en sus ramos terminales, el nervio frontal, el naso ciliar y el nervio lagrimal. El nervio lagrimal se dirige hacia la glándula lagrimal que tenemos nosotros aquí en la fosa lagrimal, que está lateralmente en la porción orbitaria del hueso frontal. Y entonces las fibras del nervio frontal, del nervio lagrimal, que son sensitivas porque provienen del oftálmico, que proviene del trigémino, que es un ganglio sensitivo, le da la sensibilidad a la glándula lagrimal. Pélmico va a recibir algunas fibras simpáticas que provienen del plexo carotidio simpático, que lleva fibras simpáticas postsinápticas, porque estas fibras postsinápticas, estas fibras simpáticas hicieron sinapsis en los ganglios cervicales simpáticos del tronco paravertebral del lado derecho y del lado izquierdo, ¿verdad? Del tronco simpático paravertebral, derecho e izquierdo. ¿Por qué? Porque va uno para cada ojo. Y entonces, lo simpático le da la función vasomotriz a la glándula lagrimal. Luego, inferiormente, el nervio maxilar da origen al nervio cigomático. Pero antes de que todo eso suceda, el nervio petroso mayor, que se origina del nervio facial, que lleva fibras parasimpáticas, presinápticas, llegan al ganglio pterigopalatino, donde hacen sinapsis. Y el nervio maxilar da dos ramos que sustentan, entre comillas, al ganglio pterigopalatino en su lugar. Por supuesto que esas fibras que llevan esos ramos que sus sustentadores, les voy a decir, son fibras sensitivas. Las fibras sensitivas llegan al ganglio pterigopalatino, pero no hacen sinapsis, ya traen sinapsis hecha. Y entonces solo llegan y lo atraviesan. Luego, el ganglio, las fibras nerviosas presinápticas del petroso mayor hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino, y de ahí todos los nervios que salen del nervio pterigopalatino van a llevar una produce simpática. Y se regresan al nervio maxilar por medio de otro ramo comunicante del ganglio pterigopalatino, por eso se miran tres en la imagen. Y entonces el nervio cigomático y todos los nervios que van ahí llevan la función parasimpática. Y entonces el nervio cigomático hace su recorrido, se divide en dos ramos, el cigomático facial, que sale en el pómulo, el cigomático temporal, que sale en la fosa temporal y que es el responsable de que si ustedes se jalan el pelo les duela, porque es un nervio sensitivo. Y nos dice el libro muy claro que da un ramo comunicante, el cigomático temporal, que lleva la función parasimpática hacia la glándula lagrimal. Y entonces así es como obtiene toda su inervación. Cometí un error yo al decirles que lo simpático va por el nervio petroso profundo, que se une con el nervio petroso mayor y que forman el nervio del conducto pterigoideo. Fue un pequeño lapsus que tuve ahí en lo que organizaba el conocimiento para darles la información. Así que no es el plexo simpático carotidio, sino que son las fibras simpáticas del nervio, el nervio del conducto pterigoideo. El nervio del conducto pterigoideo lleva fibras simpáticas postsinápticas y fibras parasimpáticas presinápticas al ganglio.
Las fibras simpáticas postsinápticas no hacen sinapsis en el ganglio. ¿Por qué? Porque el ganglio pterigopalatino es un ganglio parasimpático, ¿verdad? Y entonces las fibras sensitivas solo lo atraviesan, las fibras simpáticas solo lo atraviesan y las fibras parasimpáticas hacen sinapsis. Y así es como está inervado Karen, con ese pequeño error que ya corregí. Así es. Muchas gracias, doctor. Si leen despacio el nervio maxilar, cuando miren la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatino, ahí nos lo va explicando él paso a paso, ¿verdad? Y entonces lo van a ir ustedes comprendiendo con facilidad. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, disculpe, yo la verdad no entendí muy bien cuál era la función de los fornix conjuntivales. Perfecto. Vamos a ver los dos videos que nos quedan, Isabela. Mucho gusto de saludarla, igual a Karen y a algunos otros compañeros que tengo por ahí. Andrea, Raquel, los que he visto, Willy Abdías también, mucho gusto, Dafne. Cuando veamos los videos, le explico lo de los fornix, Isabela, con gusto. Gracias. Lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide, ¿oye? Muy bien, vamos a ver, ¿alguien más? Solo yo con lo de los nervios, doctor, disculpe. Bueno, sí. Despuésito vamos a abarcar. Vamos a terminar de ver esto, José Javier, y le entramos al tema. Si no crea que solo les voy a poner los videos y me voy a ir. Tengo aquí mi presentación. Sí, No se preocupe. Yo les voy a preguntar qué quieren que ampliemos. Observemos ahora los músculos extraoculares. 7 en total. Uno de ellos, como veremos, emerge del párpado superior. El resto, los 4 músculos rectos y los 2 oblicuos, mueven el ojo. La mejor manera de observar estos músculos es con una vista superior. Nos encontramos mirando la órbita desde arriba en una disección en la que se ha retirado el techo de la órbita. Comenzaremos con la observación de los músculos rectos. Para ello, se retiran de la imagen estos 2 músculos, el elevador y el oblicuo superior. También se retira algo de la grasa que llena la parte posterior de la órbita. Aquí pueden observarse 3 de los músculos rectos, el superior, el lateral y el medio. Para observar el recto inferior, se retiran el recto superior, el nervio óptico y el resto de la grasa orbitaria. Aquí se muestra el músculo recto inferior. El nervio óptico emerge entre los orígenes de los músculos rectos. Los nervios ópticos se originan juntos desde el interior de un anillo de tejido fibroso, el anillo tendinoso común, del cual se muestra aquí su parte superior. El anillo está unido al periósteo del vértice de la órbita. Este anillo de unión, representado en azul aquí, rodea el conducto óptico y esta parte de la fisura orbitaria superior. El nervio óptico, la arteria oftálmica y muchos nervios hacia la órbita discurren por este anillo. Los músculos rectos se adelgazan y se tornan tendones a medida que van pasando alrededor del ojo. Se insertan en la esclera alejados de la parte anterior. Para observar el punto de inserción, rotaremos hasta lograr vista desde adelante. Aquí se localiza la inserción del recto superior. Aquí se encuentra la del lateral, aquí la del inferior, y aquí la del medial. Las acciones principales de los músculos rectos son obvias. El recto superior e inferior producen el movimiento hacia arriba y hacia debajo de los ojos, mientras que el lateral y el medial producen el movimiento afuera y adentro. Los rectos superior e inferior tienen otra acción. No solo tiran la parte de arriba o de abajo del ojo hacia atrás, sino que también tienden a producir una ligera rotación a lo largo de su eje.
Actuando solo, el músculo recto superior rotaría la parte superior del ojo hacia adentro cuando miramos hacia arriba, y el recto inferior la rotaría hacia afuera cuando miramos hacia abajo. En realidad, los músculos rectos no actúan solos, actúan en conjunto con los dos músculos oblicuos, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Se añadirán a la imagen y comenzaremos con el superior. Pudimos ver entonces en el corte superior de la órbita que los músculos abordan al ojo de una manera oblicua, ¿verdad? No están rectos, sino que están oblicuos. Por eso es que la pupila, que es la que nos enseña el movimiento, hace movimientos totalmente diferentes cuando se contraen los músculos. Lo vamos a revisar más adelante. Movimientos puros, solo hay dos. Donde él dijo adentro y afuera, que es el movimiento de abducción, o sea, esta es la posición primaria o neutra, viendo yo hacia la cámara en posición anatómica. Entonces, abducción y la aducción. Esos son movimientos puros. Eso sí lo puede hacer el músculo, el recto medial y el recto lateral, la abducción, y el recto medial, la aducción, por la posición que tienen, no interfiere en la disposición, pero de la pupila. Pero el de arriba mueve la pupila de otra forma totalmente diferente. No la eleva como sale ahí. Hacer este movimiento en línea recta hacia afuera no lo puede hacer ningún músculo. No lo puede hacer ningún músculo. Pero la podemos realizar porque todos los músculos nos ayudan a enfocar la imagen en posición recta cuando vemos hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Esos no son movimientos puros, los vamos a revisar más adelante. Veamos el último video y comenzamos entonces a resolver las dudas. Aquí puede observarse el músculo oblicuo superior. Como el resto de los músculos rectos, se origina en el anillo tendinoso. El oblicuo superior se adelgaza en un tendón que discurre a lo largo de este tejido fibroso, la tróclea. La tróclea está unida al hueso por detrás del margen orbitario, aquí. La tróclea actúa como una polea. El tendón oblicuo superior se abre pasando profundo al recto superior para insertarse en la esclera en la parte superior del ojo. Retomemos la vista frontal y agreguemos los músculos oblicuos a la escena. Aquí puede observarse la tróclea, y este es el tendón del oblicuo superior. El músculo oblicuo superior, cuando actúa solo, rota medialmente la parte de arriba del ojo. El músculo oblicuo inferior se encuentra aquí abajo. Es el único músculo extraocular que no emerge del anillo, sino que lo hace por detrás del margen orbitario inferior, aquí. Se inserta en la esclera en la parte posterior. Para observarlo, recuperemos la vista desde arriba y por detrás. Aquí se localiza el músculo oblicuo inferior, insertándose en la esclera en medio de los músculos recto lateral y recto inferior. Cuando actúa solo, el oblicuo inferior rota lateralmente la parte de arriba del ojo. Los músculos oblicuos actúan en conjunto con los músculos rectos, el oblicuo inferior con el recto superior y viceversa. Esto previene que nuestros ojos roten sobre su eje largo cuando miramos hacia arriba y abajo. El último de los 7 músculos extraoculares que analizaremos es del párpado superior, el elevador del párpado. Este músculo se localiza justo por encima del músculo recto superior, como aquí se muestra. Con origen en el anillo fibroso aquí, el elevador se abre para convertirse en un amplio tendón que se inserta, como observaremos después, principalmente en el tarso superior del párpado. Una lámina de músculo liso se incorpora en la parte inferior del elevador, el músculo tarsal superior, inervado por fibras simpáticas.
Los cambios en el tono de este músculo liso provocan la caída del párpado superior cuando estamos cansados, así como su abertura cuando estamos en estado de alerta. Como ya pudimos observar en la sección de los nervios craneales, los músculos extraoculares reciben inervación del tercer, cuarto y sexto nervios craneales. El oblicuo superior es inervado por el cuarto nervio craneal, el troclear. El recto lateral está inervado por el sexto nervio craneal, el abducens. Los otros 5 están inervados por el tercer nervio craneal, el oculomotor. En las imágenes analizadas hasta el momento, los músculos han sido disecados para poder verlos claramente. En la realidad, cada uno de estos músculos está rodeado por un revestimiento de tejido fibroso a medida que va discurriendo. La cubierta fibrosa de los músculos se dobla para formar una capa por arriba y por debajo del ojo. Esta capa está firmemente adherida al periósteo en 2 puntos, lateralmente aquí y medialmente aquí. Estas fibras de unión forman la parte posterior de los ligamentos palpebrales lateral y medial. Indirectamente, estos mantienen la posición del ojo en la órbita. El revestimiento de los tendones de los músculos es también continuo con esta cubierta de tejido fibroso, la cápsula del globo, que rodea los 2 tercios posteriores del globo ocular. Muy bien, ahí tenemos entonces los músculos oblicuos, el elevador del párpado y una explicación muy liviana del aparato facial del globo ocular, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario del video, por favor? No hay, muy bien. Entonces, José Javier me había mencionado de la inervación de los músculos, ¿verdad? O del ojo. Del ojo. Sí, solo quería aclarar si al final el nervio cigomático, o sea, el único nervio que inervaba a la lágrima era el lagrimal. O sea, que Sí, el cigomático... lo hace la secreción lagrimal está dada por el nervio cigomático a través de un fascículo del cigomático temporal. Explico, el nervio cigomático se divide en 2 ramos, sus ramos terminales, el nervio cigomático facial que sale por el foramen cigomático facial y el cigomático temporal, que él no lo menciona, pero ese sale a la fosa temporal, aquí al ladito de donde está la unión del cigomático con el frontal, ahí en el fondo, y es un nervio que le da sensibilidad a esta región, pero también lleva función simpática, ¿verdad? Tenemos 3 funciones simpáticas. ¿Alguien se acuerda de cuáles son? Me imagino que ya se las dieron. No, ay, por Dios santo, muy bien. La sudoromotriz, o sea, que nos hace sudar, ¿sí? El ojo no suda, los pulmones no sudan, el hígado no suda. La pilomotriz, cuando a ustedes les hacen cosquillitas en el oído y se les paran los pelos de todo el cuerpo, la piel de gallina, esa es una reacción pilomotriz, ¿sí? El ojo no tiene pelos, los pulmones no tienen pelos, el estómago, las vísceras no tienen pelos. Y la última función es la vasomotriz. En todo el cuerpo, en toda la superficie corporal, nosotros tenemos las 3 funciones simpáticas. Salgo a correr y vengo empapado en sudor porque me sudo todo. ¿Sí? Viene mi esposa y me hace cosquillas en el oído y entonces se me paran los pelos del cuerpo. Ya van las 2 funciones. Me asusto, me pongo pálido. Eso es vasomotricidad. Regularmente es dado por vasoconstricción. Pero si me enojo, me voy a poner rojo de la cara. Aunque sea un poco negro, se me mira lo rojo. Y entonces... eso es vasomotriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué función le va a llevar los nervios? ¿Qué función simpática llegan a las glándulas lagrimales? Solo la vasomotriz, que regularmente es vasoconstricción, pero en algunos lugares produce vasodilatación, que hay que tener cuidado. Y la otra
es la función parasimpática principal, secreto motor. Las lágrimas, los parasimpáticos. La saliva, el moco, el jugo gástrico, la gastrina, la pepsina, la bilis, todo lo que se produce en el intestino, todo eso. Donde hay secreción, hay aparato parasimpático, ¿verdad? Sistema nervioso parasimpático. Y entonces, ahí lo tenemos. El parasimpático en algunos lugares produce vasodilatación, pero hay algunos pocos donde puede producir vasoconstricción, ¿verdad? Y el libro nos los va a ir mencionando, pero tenemos que saber nosotros cuáles son las funciones. La función del simpático no es vasoconstrictora, es vasomotriz, porque puede ser vasoconstrictora o vasodilatadora. Y la parasimpática va a ser secretomotora principalmente. Y entonces, el sistema simpático y el parasimpático, no el simpático domina al parasimpático. Eso es una mentira, ¿sí? Sino los dos funcionan para que nuestro equilibrio metabólico se mantenga, ¿sí? Si yo almuerzo, bueno, ustedes también almuerzan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para que el intestino se paralice, se produce vasodilatación y entonces se produce secreción, se deshace el alimento, hay algunos movimientos peristálticos pero disminuidos. Y entonces eso hace que se vaya moviendo todo el alimento y se van absorbiendo los nutrientes gracias a esa vasodilatación. Pero si necesita, si yo después de almorzar me tiro al mar, no a la piscina, sino al mar a nadar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El estómago, el músculo, los músculos del cuerpo van a producir vasodilatación para que llegue más sangre y entonces en el intestino se produce vasoconstricción, se queda la digestión a medias y después de 15 minutos de estar nadando supuestamente nos da un gran dolor y un calambre abdominal tan severo que nos ahogamos, ¿verdad? En la piscina no se ahoga uno, pero en el mar sí, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a ir a nadar al mar después de comer, hay que esperar más de 1 hora. Si se van a meter a la piscina, métanse, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando sepan nadar. Entonces, esas son las funciones nerviosas que tenemos que comprender. Muy bien, aparte de lo que ya hemos platicado, algo que quieran que mencionemos, ya Isabela me mencionó los fornix, con mucho gusto los vamos a mencionar. Voy a hablar de los nervios entonces, los nervios ciliares y del oculomotor para que vayamos comprendiendo de alguna forma. Karen Estefanía, ¿algo que quiera que revisemos? Sí, doctor, solo si podría tal vez ampliar un poquito acerca del septo orbitario. El septo orbitario. Septo. ¿Sí? Sí, doctor. O el tabique. No sé, la verdad, doctor, es que yo leí únicamente septo y pues no, tampoco comprendí. Ya sé de lo que está hablando. Perfectamente. Vamos Gracias, a hablar doctor. un poco, eso es de los párpados. Muy bien. Horacio. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Bien, bien. Gusto saludarle. Cuénteme algo que quiera que ampliemos del tema. Déjeme revisar, que yo había visto algo por acá. Por Dios Que santo. tuve una duda, pero no sabía si lo había puesto bien en la guía, respecto a la guía que se tenía que entregar el día lunes. Perfecto. Para mientras, Respecto a el humus acuoso. el humor. Déjame buscar mi guía. Muy bien. Humor acuoso. Muy bien. Ana Marcela. ¿No está Ana Marcela? Les recuerdo que por cortesía, pues... La pregunta era en dónde se produce el humus Aquí acuoso estoy, de la- lo siento. Sí. Por cortesía iba a decir, no es por usted, sino por el general. Pues no, doctor, no tengo dudas, por lo menos, ¿verdad? Porque si no contestan, No, yo puedo doctor. suponer... Sí, no tenga pena, Ana Marcela. Ahora yo puedo suponer que no están, los puedo sacar de la clase. Tengo todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Entonces, les agradezco que por favor me contesten, nada más. Tienen que tener el micrófono en buen funcionamiento, ¿verdad? Es obligado. El humor acuoso, me dijo Horacio.
Exactamente de dónde se produce el humor acuoso del ojo. Yo Perfecto, muy coloqué bien. procesos ciliares. Perfecto, muy bien, excelente. Ana Marcela, ¿algo que quiera que ampliemos? No hay nada con Ana Marcela. Dorian, Todo bien, doctor. Todo bien. perfecto. Andy Israel, muy bien. Emily Gabriela, Yo también, doctor, solo lo del humor acuoso, que también tengo un poquito de duda en eso, por muy favor. bien, perfecto. Reina Esther, Todo bien, doctor. gracias. Jefferson, Vladimir, Todo bien, doctor. gracias. María José Silva, Todo bien, doctor. no, todo perfecto, muy bien. Le voy a poner un esquema de los músculos y le voy a pedir que ¿cómo se llama? Me los explique. A ver, no, son mentiras, ¿verdad? Porque la vez pasada le hice así a una compañera y cuando le iba a preguntar se había salido de la clase. Muy bien. Sí, Ana Marcela. Doctor, disculpe, es que mi internet se estaba trabando, entonces no logré escuchar, pero yo había tenido duda con la inervación, pero lo resolvió cuando Keren le preguntó y lo explicó. Va, perfecto. Vamos a volver a explicar otra vez, pero ya del ojo, oye, no de la glándula lagrimal. ¿Con quién me quedé? Con Diana Silmarí. Por el momento todo bien, tal vez solo con lo que dijo Horacio. Perfecto. Gracias. Dafne. Buenos días, doctor. Disculpe, fíjese que yo tengo dos dudas con el esfínter de la pupila y con el disco del nervio óptico, que no logré entender bien. Muy bien, perfecto. O sea que no vio el video que puse del disco óptico al principio. Más o menos, doctor, es que no sé cómo explicarles, no. Con los videos me cuesta, no Vale, entiendo. perfecto, muy bien, no hay problema. Evelyn Martínez. Buenos días, doctor. Solo creo que es más que todo también la duda que tenía Keren y la duda que tenía José. Muy bien, perfecto. Willy. Todo bien, doctor, gracias. Están listos. Les recuerdo que el 18 de marzo es el segundo examen parcial, ¿oyen? Entra el contenido de ojo, lo de esta semana y esta es la semana de ojo. Esta entra semana, el cuello, los triángulos y el resto del cuello, que es para la semana del 18. El viernes 18 de febrero tenemos el segundo examen parcial, ¿verdad? María Fernanda. Por el momento todo claro, doctor. Todo claro. Alan Eliezer. Tal vez tengo una duda en los procesos ciliares, que no muy... Los procesos ciliares. Sí, exacto. Perfecto, muy bien, no hay problema. Brittany. Todo bien por el momento, doctor. Muy bien, gracias. William André. Buen día, doctor. Todo claro, gracias. Perfecto. Emily y Juliana, no tengan pena, no hay dudas que sean bobas o tontas, ¿verdad? Preguntar no es pecado. Emily, Por el momento todo bien, gracias. Todo bien, perfecto. Gracias. María Celeste. Todo claro, doctor, gracias. Por Dios santo, ustedes ya todos se saben el ojo. Ya mero que tal vez recibo una clase con ustedes. Pudiera ser. Melanie Jimena. Sí, doctor, yo tenía unas dudas, tal vez en la inervación, que como que ya va quedando claro con los videos, pero también me gustaría que repasáramos un poco acerca del ganglio cilar. Del ganglio ciliar, perfecto. Ajá, y muy hacer bien. Como que un repaso de la vascularización, así como ampliarlo un poquito. A la rampuchiga, usted si quiere de todo de una vez, pero vamos a ver qué nos alcanza el tiempo, Melanie, no hay problema. Bueno. Otto Daniel. Pues por ahora todo claro, pero si se pudiera un repaso de la vascularización no vendría mal. Ya nos la pidieron ahí, no sea así, hombre, por Dios santo. Melanie Yoali. Buenos días, doctor. Sí, yo igual, lo de la inervación y lo del fornix. ¿Lo del? Fornix, creo que se llama. Fornix. Sí. Muy bien. Andrea Raquel.
Buenos días, doctor. Igualmente con lo de Horacio. ¿Con lo de Horacio? Ok, perfecto. Génesis, Viviana. Buenos días, doctor. También las dudas que ya mencionaron de la inervación, sí me gustaría. Muy bien, perfecto. La inervación. Vamos a revisar entonces, les voy a compartir mi presentación. Espero que esté ahí todavía, perfecto. Vamos a compartirla. Vamos a ir caminando hasta donde me pidieron ustedes que revisemos algunas situaciones. Muy bien, aquí está. Muy bien. La mucosa del ojo se llama conjuntiva. ¿Y qué es lo que produce la mucosa? Génesis, ¿qué es lo que produce una mucosa? Génesis, ya se fue. No, doctor, aquí ¿Qué produce la mucosa? no sabría decirlo. Gracias. Isabela. Bueno, yo diría que ayuda a lubricar. ¿Qué produce? Bueno, la mucosa. Líquido. Líquido, perfecto, gracias, José Javier. La mucosa pues produce moco, ¿no? Exacto, ¿verdad? Mucus, decimos así porque moco se ve así como feo, ¿verdad? Pero mucus es mucho más elegante y entonces produce muco, moco. Y entonces, ¿cuál es ese moco? Ustedes cuando se levantan en la mañana y se quitan los chelitos de los... Chica, me salió uno ahorita. Son mentiras. Cuando ustedes se quitan los cheles de los ojos en la mañana con agua, ese es el moco que se produce. Pero usualmente, a menos que tengamos una infección en la mucosa, o sea, conjuntivitis, entonces se produce más moco porque las lágrimas están produciendo lágrimas todo el día. Todo el día están saliendo lágrimas al espacio que ocupan los ojos y estas lágrimas cada vez que nosotros lateral a medial, donde las compañeras ya se han visto probablemente cuando se delinean los párpados que tienen conformación, ¿verdad? Porque en algún momento nos dice en el borde de los párpados son estas estructuras que tenemos acá y entonces estas también producen secreciones, ¿verdad? Y se desplazan y cuando ustedes echan esos delineado, tiene un borde que es superior, tiene una cara anterior y una cara posterior. El párpado superior tiene un borde inferior, una cara anterior y una cara posterior. Esa es la configuración de los párpados. Y por supuesto, cada párpado tiene un extremo lateral y un extremo medial. Y entonces, el punto lagrimal, que es una estructura que tenemos nosotros medialmente en el ojo. Y de ahí, cuando nosotros parpadeamos también, el músculo hace que el saco lagrimal se colapse y entonces la lágrima va fluyendo hacia la nariz, pero lo hace poco a poco. No crean que salen gotas, a menos que estén llorando, ¿verdad? Si están llorando, las lágrimas realmente se producen aquí lateralmente, en lo profundo, en la fosa lagrimal. Y cuando uno llora, se vacía la glándula de lágrimas a la nariz y entonces se nos aguadan los mocos y se nos salen los mocos por delante y está uno jalando mocos y llorando
llorando y después ya no salen lágrimas. ¿Por qué? Porque se agotaron, ¿sí? Y entonces le dicen a unos que son lágrimas de los lagrimales se vacían, obviamente, por el exceso de, y pues ya no tienen gran cantidad de reserva, y al calmarse uno, pues las lágrimas vuelven otra vez a llenar la glándula. Ya estamos produciendo lágrimas y todo el día se está drenando lágrimas. Llegan al conducto lagrimal, caen en la mucosa de la nariz y entonces se dirigen posteriormente arrastrando moco y toda la cuestión, y cada cierto tiempo, iba diferente a ustedes que no están hablando, y entonces cada cierto tiempo, sin hablar o sin hacer nada, tragamos, ¿verdad? Y entonces toda esa secreción se va hacia el estómago porque ahí el ácido se encarga de eliminar. Se encuentra cubriendo tanto la cara posterior o superficie posterior o interna, porque así lo puede decir Moore, ¿verdad? Y entonces llega a un punto donde ya no puede continuar y se refleja, quiere decir que regresa. Y entonces a esta se le llama la conjuntiva palpebral, porque está en el párpado, y a esta que está aquí encima se le llama la conjuntiva vulvar, porque está sobre el bulbo, ¿verdad? Y entonces la conjuntiva o la mucosa no llega, podemos observar nosotros la córnea, sino que llega y se detiene en toda la periferia de la córnea. La córnea no está cubierta por la mucosa del ambiente. La córnea absorbe el oxígeno del ambiente. Si estuviera aquí cubierta por conjuntiva, miraríamos borroso. Pero además, las lágrimas también producen o llevan nutrientes hacia la córnea, ¿verdad? Y entonces ayudan a nutrir la córnea, que es totalmente avascular. Sí, ustedes van y traten de verse un vaso sanguíneo, no los vasos sanguíneos que tienen. Entonces, ahí no hay. Ahora, el punto donde se refleja la palpebral y la vulvar, y se continúa como vulvar, se le llama el fornix. Saco, ¿sí? Me lo puedo imaginar acá. Antes, hace 600 años, no habían bolsas de país. Bueno, ahora tampoco hay bolsas de país, pues, pero le venden unas ahí. Y entonces, ustedes miran acá y realmente es un fondo de bolsa de país. O sea que los orificios, por ejemplo, se les llama ningún lado, ¿verdad? Es un pozo que no encuentra agua y dejan el pozo ahí. Es un pozo ciego, ¿verdad? Se le llama fornix. Este ángulo que se produce donde se refleja la conjuntiva vulvar con la conjuntiva palpebral, tanto superiormente como inferiormente, ¿verdad? Entonces tengo un fornix superior y un fornix inferior. De hecho, no importa, así le pusieron, ¿verdad? Y entonces, en la traducción de fornix es techo, y eso es prácticamente el ángulo que se forma entre la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar. No sé si se resuelve la duda. Sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Salimos del fornix entonces. Ay, Dios santo, el saco. ¿Qué saco me habían pedido? Se me olvidó. Muy bien, vamos a los párpados. Si quedó clara la explicación.
compañera de lo que me preguntó del fornix, del fornix no, de los párpados. Yo si ya no está la compañera que me preguntó algo de los párpados. No del fornix, sino del párpados. Ah, sí, ya me acordé, del tarso, por Dios santo, el tabique. ¿Quién me habló del tabique, por favor? No puede ser posible. Creo que se refería al septo. Sí, al septo. Sí, pero no es el septo, ¿verdad? Párpado, por eso estaba hablando de los párpados. El párpado inferior y el párpado superior tienen una estructura cartilaginosa. Voy a regresar. ¿Sí? Tienen una estructura fibrosa o cartilaginosa que se llama superior. Tenemos un tarso superior y un tarso inferior. Pero el globo, toda la órbita se une. Eso es un tabique. Estamos hablando de una estructura que divide o separa una cavidad de otra. ¿Estamos? Y entonces tenemos el tabique o septo orbitario. El tarso, como pudimos ver, tiene un borde que está en relación con el párpado y un borde con el borde inferior de los párpados o superior y otro que está en un borde superior. El borde superior se une firmemente a esta porción orbitaria que le vamos a llamar el tabique orbitario. Por eso es que el músculo orbitario tiene una porción tarsal, una porción orbitaria y una porción, la estructura que cierra completamente la órbita, ¿verdad? Por supuesto que cuando uno abre los ojos, ahí está la abertura, ¿verdad? Que nos permite que podamos ver, ¿verdad? El tabique orbitario es una lámina fibrosa que se extiende desde los tarsos hasta el borde de la órbita, ¿verdad? No proporciona ninguna inserción muscular directa. No hay nada ahí que se inserte. ¿Estamos? El tarso sí. Ahí se continúa con el periósteo y sirve de contención a la grasa orbitaria. Tabique. No sé si quedó claro, compañeros. Sí, doctor, quedó claro. Sí, la compañera que me había preguntado del tabique o septo. Sí, doctor, gracias. Solo para ver si sí entendí. Entonces, septo y tabique se puede decir que es lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, el ventrículo derecho está separado del ventrículo izquierdo por un tabique, ¿verdad? Un tabique de músculo. Le dan un nombre específico a ese tabique. Pues aquí ese tabique, que es el que separa lo externo del interno del ojo, es el tabique orbitario, ¿verdad? O septo en algunos lugares. Es exactamente lo mismo. No hay otro septo aquí, ¿verdad? Aquí está la lágrima y aquí está el aparato lagrimal. De esto no me pidieron nada. Me voy a ir entonces en este lado de acá, compañeros, para recapitular, ¿verdad? Aquí tengo yo el nervio facial, aquí está el ganglio geniculado, este es el conducto del facial, por aquí sale el facial, el foramen estiloideo, ¿sí? Está junto con el proceso de estiloides, ¿verdad? El foramen estiloides, ahí sale el facial, pero en este punto nos da el nervio petroso mayor. Y la arteria carótida interna tiene un plexo perfectamente. ¿Por qué? Porque todos los nervios van a discurrir
por plexos periarteriales. No importa que este plexo periarterial que va con la arteria carótida interna es un plexo simpático postsináptico. Quiere decir que hicieron sinapsis. Y entonces se produce el nervio petroso profundo. Estos dos nervios se unen y forman el nervio del conducto que le da jalón a las fibras parasimpáticas presinápticas que vienen del petroso mayor y las fibras simpáticas postsinápticas del nervio petroso profundo. Llegan al ganglio pterigopalatino y se van con todos los nervios que lleva el nervio maxilar. Sí, el nervio infraorbitario, el nervio alveolar superior posterior, en fin, todos los nervios que nos da, ¿verdad? El nasopalatino y todas las ramas que nos da, el palatino mayor, el palatino descendente, el palatino menor, todos. Y aquí a través del nervio cigomático, el cigomático temporal nos da un ramo comunicante que va a la glándula lagrimal y la inerva y le da la función parasimpática, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda producir las lágrimas. Las fibras sensitivas y esas fibras sensitivas vuelven sensitivos también todos los nervios, ¿verdad? Y entonces al nervio del conducto pterigoideo a través del ganglio pterigopalatino, atravesar, ¿verdad? Y atravesar el ganglio pterigopalatino y entonces ahí tenemos. Esa es la inervación de la glándula lagrimal. Vamos a irnos entonces, como no hay dudas sobre esto. Vamos a ir. Aquí estamos. Muy bien. Para el compañero que me había hablado del cuerpo ciliar. La coroides, tenemos tres túnicas, ¿verdad? Una túnica fibrosa que tiene conformación, la esclerótica y la córnea. La túnica vascular que tiene conformación, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y la túnica nerviosa, los nombres no son fumados. La porción ciega no ve absolutamente nada, pero la porción óptica tiene conformación. Tiene una porción nerviosa, que es donde tenemos los coros y los bastones, y una porción pigmental, ¿verdad? Porque entonces no miraríamos absolutamente nada. Y los conos no están orientados anteriormente, sino que están orientados hacia donde está la coroides, los conos y los bastones. Por eso es que la nutrición de esas neuronas se produce a través de una estructura vascular muy extensa, que se llama por Dios bendito. Y no que no tenían dos veces, que todos lo sabían. La lámina coroide completa, sino vamos a ver la distribución de esto, ¿verdad? Dice, el cuerpo ciliar proporciona inserción a la lente y entonces aquí termina la porción, la coroides. Aquí en este punto y dándole toda la vuelta al globo, esa es la túnica vascular, ¿verdad? Y entonces el cuerpo ciliar proporciona inserción a la lente y la contracción y la relajación del músculo liso del cuerpo ciliar dispuesto circularmente controla el grosor que llamamos nosotros acomodación, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver el cuerpo ciliar. ¿Qué es el cuerpo ciliar? Es músculo. ¿Alguien, por favor? ¿Qué tipo de músculo? Por Dios bendito. Músculo liso. Es músculo liso. Muchas gracias, Dan. Excelente. Es músculo liso. El músculo liso, ¿quién lo controla? El sistema nervioso autónomo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque se los van a preguntar. Muy bien. Y entonces,
Esto que es la va a contraerse y entonces al contraerse se estira y al relajarse se engorda, ¿verdad? Y entonces a eso le llamamos acomodación. Los pliegues existentes en la superficie interna del cuerpo ciliar son los procesos plieguecito, un pliegue más grande, ¿sí? Todos estos pliegues se llaman procesos ciliares. Y es aquí donde se produce el humor acuoso. ¿De dónde se produce el humor acuoso? De todas las arterias que llegan al cuerpo ciliar. ¿De dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? De todos los vasos arteriales que forman los cuerpos coroideos. Cada vez que ustedes oigan coroides, están hablando de vasos arteriales. Queda claro, ¿verdad? Y entonces, todos estos vasos de la coroides que llegan hasta aquí, trasudan, o sea, por difusión, por ósmosis, por diálisis, por el mecanismo humor acuoso. Aquí, entre el iris y el cristalino. ¿Y cómo se llama este espacio que está aquí? Se le llama cámara posterior, ¿verdad? Entonces, es del cuerpo ciliar donde se segrega o se secreta el humor acuoso. El humor acuoso llena la cámara anterior del globo ocular anterior al lente. Quiere decir que el humor acuoso llega de acá, discurre, pasa por la pupila, cámara anterior, lo limita anteriormente la superficie interna de la coroides y el iris y la pupila. Pero la pupila es un hoyo, por supuesto. No por decirlo de alguna forma, para que se entienda. Por supuesto, es un foramen, es un espacio, pero es una estructura. El foramen magno es una estructura. ¿Qué parte del foramen magno conocemos? Un borde posterior y bordes laterales. Lo mismo que tiene la pupila, como es redonda, es un borde periférico o circunferencial, ¿verdad? Y entonces es el límite de la cámara posterior, el iris, la pupila y el lente. ¿Verdad? Y entonces esta es cámara posterior donde se produce el humor acuoso y esta es la cámara anterior donde se va a absorber el humor acuoso. La anterior de la lente es un delgado diafragma contráctil con una abertura central, la pupila, ¿verdad? Para transmitir la luz. ¿Se entendió la cámara posterior, compañeros? ¿Se entendió los procesos ciliares? ¿El cuerpo sí, ciliar? doctor, resolvió mi duda, cabal. Perfecto, excelente. Y entonces vamos a ver la pupila para transmitir la luz. En estado de vigilia, el tamaño de la pupila varía continuamente. Ustedes están ahorita y su pupila está estira y encoge, como lo vimos en el video. Dos músculos involuntarios. Si son involuntarios, ¿qué tipo de músculo es? Listo. Exacto. Y entonces, cuando él nos habla de los músculos extrínsecos, músculos que ya revisamos, ¿verdad? El elevador del párpado superior, los cuatro rectos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, que son un músculo estriado, ¿verdad? Porque esos nosotros los movemos a voluntad. Y estos son formando la zónula ciliar alrededor de la lente del cuerpo del cuerpo ciliar y los músculos de la pupila, ¿verdad? Los dos músculos involuntarios controlan el tamaño de la pupila. El esfínter de la pupila circulares, acá, en la pupila, en el video nos mencionan acá, pero él no nos lo dice, ¿verdad? Así que nosotros decimos, aquí tenemos estos músculos liso circular, fibras circulares.
Y estimulados de forma parasimpática, los músculos están estimulados de manera parasimpática. Disminuye su diámetro, o sea que contrae la pupila, y a esto le llamamos nosotros, miosis pupilar. ¿Sí? ¿Quién es el encargado entonces de la contracción de la pupila? Hace rápidamente. Sacan ustedes su lamparita que me imagino que ya compraron, y entonces se acercan a su papá y no le pongan directamente la luz en el ojo, sino que acerquen la luz, se va produciendo una vasoconstricción que es visible, ¿verdad? Y el dilatador, bueno, tenemos un constrictor, podríamos decir, ¿verdad? Eso lo tenemos que analizar nosotros. Si uno dilata, el otro constriñe. ¿Sí? Entonces, el otro cierra o disminuye el diámetro. Eso es una contracción, es una constricción. Y el otro dilata. El dilatador de la pupila dispuesto radialmente. Miren. Tenemos que saber qué es un radio. ¿Qué es el radio, Horacio? No me va a decir que es un aparato que sirve para oír música porque lo saco de la clase. Horacio René, porque no hay otro. Disculpe, doctor, que tengo un internet fatal ahorita. Ok, perfecto. Kevin Alexander. Tampoco. No, doctor, disculpe. ¿No sabe qué es un radio? Por Dios bendito. Con bromas. El radio prácticamente es, por así decir, como la mitad de la circunferencia de un círculo. Es una línea que va del centro a la periferia. Es que así lo tenemos que saber, no como de la mitad. Sí, y el diámetro es el que parte una circunferencia en dos partes, ¿verdad? Y entonces tenemos que saber qué es tangente y todo, porque todo eso se usa aquí, ¿verdad? Acuérdense que son cosas que ya sabemos. Y entonces, aquí están, miren, como si fuera, ¿por qué creen que se llaman? Son radios, ¿verdad? Y entonces, aquí podemos observar nosotros la distribución radial de las fibras. Por supuesto que no llegan al centro, no importa, pero ya sabemos cuál es la dirección. Y entonces, si yo contraigo la pupila, o sea, si voy a dilatar la pupila, la tracción la tengo que hacer desde el músculo esfínter hacia la periferia, ¿verdad? Y entonces aumenta el diámetro y dilata la pupila. Una la dilata y la otra la constriñe, ¿verdad? La naturaleza de las respuestas papilares es paradójica. Las respuestas simpáticas generales suelen ocurrir de inmediato. Quiere decir, cuando uno va a una fiesta en la noche, ¿sí? Las luces están medio apagadonas, a saber por qué. Y entonces le toman a uno una foto con un teléfono gacho como el mío y entonces salen los ojos rojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pupila está dilatada. Pero si yo tengo un teléfono moderno, ¿sí? Entonces, antes de tomar la foto, el teléfono da un par de flashazos previos. ¿Y qué es lo que hace? Contrae la pupila rápidamente y entonces cuando se dispara ya el flash total, al final, entonces ya nos salen los ojos demoníacos, ¿verdad? Imagínense ustedes el ingeniero y tuvieron que haber trabajado e investigar todo esto para diseñar ese tipo de cuestiones. La reacción de la contracción es rapidísima, pero la dilatación es lenta, ¿verdad? La contracción es parasimpática, que usualmente en el cuerpo es lenta, pero aquí es rápida, y la reacción simpática es lenta en la pupila, pero en el cuerpo es rapidísima, ¿verdad? Y eso es lo que él le llama paradójico, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Van ustedes al cine y entran en la oscuridad y se pasan tropezando con toda la gente hasta después de que pasaron algunos minutos, la pupila ya se dilató y entonces uno ya mira o capta los pequeños rayos de luz que hay en la oscuridad. Muy bien.
El disco óptico, entonces, ¿qué es el disco óptico? El disco óptico es donde todas las células que se encuentran, las células nerviosas de la retina, que son captadoras de luz y por lo tanto de nuestro sensorial, la visión, ¿sí? Van a dirigirse hacia la papila o disco óptico. El disco óptico es medial a la mácula. Por lo tanto, este ojo es un ojo izquierdo. Por eso en el video ponen dos fondos y los dos discos son mediales o nasales, mientras que la mácula es temporal, entre comillas, ¿verdad? Eso no lo dice el libro, eso es para que ustedes miren cómo se puede uno orientar con una simple explicación. Y entonces, cuando uno pone la luz en el ojo, cuando se ponen los ojos rojos es porque se está reflejando el fondo del ojo. Y entonces, esta que son células nerviosas, fibras nerviosas que ya no ven, esos ya no se miran porque todo eso se produce en este punto, entonces se unen y forman el nervio óptico. El nervio óptico no llega al ojo, sale del ojo, ¿sí? Se origina en la lámina cribosa y es el que se extiende hacia el sistema nervioso, ¿verdad? Este es el disco o papila óptica. En el centro discurren la arteria y la vena central de la retina. Nos da una rama ascendente y una rama descendente, y la rama ascendente se dirige lateral y medialmente, y la descendente lo hace lateral y medialmente también, y de ahí que se pueden producir los diferentes, al dividirlo en 4, los cuadrantes, ¿verdad? No sé si se resolvió la duda del disco óptico, por favor, la compañera que me preguntó. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Muy bien, ya vimos esto y vámonos. La mácula, aquí están, miren, los bastones están orientados hacia la coroides. Y aquí podemos observar nosotros, entre aquí está la esclerótica, la coroides y la retina en amarillo. Cada una de estas estructuras tiene una superficie externa y una superficie interna. Quiere decir que tienen configuración. ¿Estamos? Esta rueda es la superficie externa de esta esfera. Pero adentro yo sé que hay una superficie interna. Eso no me lo tiene nadie me lo tiene que decir. Pero aquí se los digo a ustedes también. La esclerótica, la superficie interna de la esclerótica está en relación con la superficie externa de la coroides. La superficie interna de la coroides está en relación con la superficie externa de la retina. Y la superficie interna de la retina está en relación con la cámara vítrea, ¿verdad? Vítrea, es con V, ¿verdad? Y entonces, esa es la disposición. Y vámonos, medios de refracción, esto no. Vamos a hablar rapidito. Aquí es donde se producen entonces, ¿verdad? Y aquí es donde se absorben. Aquí tenemos un sistema trabecular venoso donde va a ir a dar al seno de la esclera, que es una vena que le da la vuelta completa a la esfera, muy cerca del ángulo írido corneal, y este es el limbo de la córnea, y entonces ahí vamos a tener nosotros muy cerca la distribución venosa, principalmente las venas vorticosas, ¿verdad? Vamos a ir adelantando para que no... Ya esto todos ustedes lo saben, ¿verdad? El elevador del párpado. Voy a llegar a esta parte. Los movimientos del globo ocular se hacen principalmente en 3 ejes. Un eje vertical, un eje transverso y un eje anteroposterior. De esto no sé si tienen alguna duda. Pues de mi parte, doctor, no. Muy bien. ¿Alguien más? Y yo tan contento que tenía aquí mi pelota con la pupila y todo el asunto, pero la puedo desechar, no hay ningún problema. Para mañana. Espérese, Doc, yo sí tengo una duda. Es por lo menos en el corto venía prácticamente cómo es que se mueven, cuál es el que produce el movimiento de la izquierda, cuál es el que produce el movimiento de la derecha. Entonces, esa parte quería ver si
me podía ampliar un poquito, disculpe. Ahora ya no, Kevin, porque cuando le pregunté, usted no quiso. No, hombre, pero si es que, mire, pues, lo que pasa Ni es siquiera que estaba, creo yo. es que yo me... Mire, pues, lo que pasa es que yo estaba en otra clase y me pasaron el link porque me dijeron, oye, está explicando muy bien el doctor, entonces... Y mentiroso sí, también, sí, yo me no he voy a explicado unir. absolutamente nada. No, hombre, de verdad. Muy bien, aquí tengo yo mi ojo dibujado y este es aquí tengo yo la inserción del recto superior, perdón, aquí está el recto superior, aquí está el recto inferior, pero miren ustedes, la flecha no es vertical, no es recta, sino que está echada hacia un lado, porque la inserción es hacia un lado, ¿verdad? Entonces, el eje, aquí está el eje superior, el eje vertical, perdón, lo tengo yo aquí con el lapicero, y ustedes tienen ahí la pupila, y entonces el eje, en este eje, el movimiento del ojo solo puede ser este y este otro movimiento. ¿Qué movimiento es ese? Él dijo de un lado y para el otro, pero este movimiento es abducción, o sea, cuando la pupila se mueve lateralmente es abducción y cuando regresa posición neutra o primaria y se mueve hacia el otro lado es aducción. Quiere decir que esto es abducción y solo el recto lateral lo puede hacer. Y este movimiento, abducción, y la aducción, solo el recto medial. Y esos son movimientos puros. Son movimientos puros. La elevación y descenso no lo puede hacer ningún músculo. Ningún músculo. O sea, en este mismo plano, ¿verdad? En el plano medio, ningún músculo puede hacer este movimiento, elevación o descenso. El eje transversal, que es aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que puede producir? Elevación y descenso de la pupila. Elevación y descenso de la pupila. Y el eje anteroposterior, que entraría por la pupila y se iría hacia la mácula, porque la mácula es la que está en el polo posterior, produciría este movimiento, ¿sí? Pero este movimiento nosotros no lo podemos hacer. Él nos lo explica aquí, ¿verdad? Cuando el eje longitudinal va a producir, el eje vertical, perdón, no es longitudinal, el eje vertical produce aducción, ¿sí? O abducción en el otro lado. Si yo muevo la pupila para este lado, sería abducción y aducción. Esto es en el eje vertical. En el eje transverso, elevación y descenso, ¿verdad? Y en el eje anteroposterior, ese movimiento es muy pobre lo que lo pueden hacer, pero ustedes pueden estar viendo, aquí yo tengo adelante un enchufe, ¿sí? Y si yo me muevo así de este lado, entonces mi ojo mantiene el enfoque del enchufe. Aparentemente se movió el ojo, pero no se mueve, ¿sí? El ojo nosotros no lo podemos mover en nuestra posición. Y entonces eso explica los movimientos, pero solo la abducción y la aducción son movimientos puros, ¿verdad? Todos son movimientos de rotación. Vamos a caer nosotros hasta el esquema que nos pone el libro. Este esquema, ¿sí? Este esquema es como que si fuera el ojo derecho de ustedes. El recto lateral, esta es la pupila. Si se mueve la pupila para un lado, abducción. Abducción. Si lo hace medialmente, es aducción. Ahora, elevarlo aquí recto, no hay ningún músculo que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque el que lo podría hacer tendría que ser el recto superior, pero el recto superior va de medial a lateral, no va recto, sino que va así en el ojo y entonces produce un movimiento totalmente diferente de la pupila. ¿Qué es lo que hace el recto superior? El recto superior, cuando se contrae, envía a la pupila directamente hacia el ángulo superior del ojo. No es el ángulo superior, ¿verdad? Sino que si yo estoy en posición neutra aquí y miro aquí, ese es el movimiento del recto superior. Desvía la pupila
hacia medialmente y entonces la eleva, la aduce y la rota medialmente. 3 movimientos, un solo músculo. ¿Sí? Si lo hago a la inversa, o sea, si estoy viendo hacia acá y miro medialmente y hacia abajo, aquí estoy aduciendo, descendiendo y rotando medialmente el globo ocular. Y entonces eso explica que sean 3 movimientos los que hacen los músculos. Él habla de antagonistas, ahorita voy a hablar de lo antagonista. Si nosotros hacemos el contrario, la pupila directamente hacia arriba y lateralmente, o sea, este movimiento, ¿sí? Eso, el único músculo que lo puede hacer es el oblicuo inferior, ¿verdad? Y el otro movimiento, que es descenso, rotación lateral y abducción, ¿sí? Este movimiento es el oblicuo inferior. Eso lo pueden hacer ustedes en su casa directamente, de aquí para acá, de aquí para acá, y entonces ya saben, el oblicuo, el recto superior eleva, aduce y rota medialmente. El oblicuo inferior desciende, aduce y rota medialmente. Y así nos vamos. Este es aducción, abducción, rota, el músculo lo eleva, lo aduce y lo rota lateralmente, igual que este otro. No sé si se entiende. El ojo derecho de ustedes, ¿sí? Movimientos puros. Solo para decir, el oblicuo, el superior en este caso, podríamos decir que también rota. En este caso... Sí, tiene razón. Por la posición, uno rota medialmente y el otro lo rota lateralmente. Sí, ahí me equivoqué yo. No, ahí sabes, es por la emoción de la explicación. No se preocupe. El que estoy tratando de organizar el movimiento. ¿Verdad? Él no lo pone muy bien. Ese rota, el rota, inferior, aduce y prácticamente va hacia abajo. Sí. No eleva, sino que... O sea, no eleva, ¿cuál es el otro? Se me olvidó ahorita. No. Esto es abducción, eleva y desciende. Rota, ¿sí? Aduce y... abducción. Eleva y dice... perfecto. Es fácil. Ya que está haciendo el intento ahí, solo que siga explicándolo. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a lo que... ¿Sí? ¿Alguien me iba a hablar? Si la persona mira, si la mirada se dirige primero lateralmente. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si yo hago este movimiento primero por medio del recto lateral, estoy produciendo abducción. Hay un nervio que se llama abducens y se llama abducens porque inerva al único músculo abductor propio o puro del ojo, el recto lateral, ¿verdad? Y entonces cuando ustedes hacen este movimiento para acá, en un plano transverso recto, ¿sí? Solo un músculo lo puede hacer, el recto lateral. Si primero hago yo ese movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Los rectos que iban así, quedan alineados con la pupila. ¿Sí? Quedan alineados con la pupila. Y entonces, la pupila normalmente estaría aquí. Cuando yo hago la abducción, entonces la pupila queda alineada con el recto superior y el recto inferior. Si primero hago este movimiento y luego elevo la pupila, solo el recto superior lo puede hacer. ¿Estamos? Pero la condición es que yo haga primero abducción. Si lo hago directamente, el oblicuo inferior. Pero si primero hago abducción y luego elevo, ¿sí? Aquí a este punto, solo el recto superior lo puede hacer. Y si primero produzco abducción y miro hacia abajo, solo el recto inferior puede hacer ese movimiento. Pero primero tiene que estar dirigida la mirada lateralmente. O sea,
abducida por el recto lateral, ¿verdad? Y entonces se va a producir elevación y descenso por el recto inferior y por el recto superior. Y son los únicos músculos que pueden hacer ese movimiento, con la condición de que primero esté la pupila abducida. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que voy a hacer yo entonces? Voy con mi papá y le digo, mira papá, seguí la luz por favor, y hago que abduzca el ojo derecho. Ya abducido, le digo, ahora mira hacia arriba, y le voy con el ojo y lo subo y lo bajo, y entonces el recto superior y el recto inferior. Y entonces, cuando se produce la abducción, estoy evaluando yo al nervio abducens. El recto superior y el recto inferior están inervados por el oculomotor, y entonces cuando eleva la pupila, el ramo superior del oculomotor, y cuando bajo la pupila, el ramo inferior del recto superior. Ramo superior y ramo inferior, ¿verdad? Del oculomotor. Y entonces ahí hago la evaluación de el abducens y de los dos ramos del recto del oculomotor, ¿verdad? ¿Se entiende? Ahora lo hacemos al revés. Si de primero aduzco la pupila, ¿sí? Veo hacia la nariz y luego la subo y luego la bajo, ¿sí? Cuando yo muevo la pupila lateral medialmente, ¿sí? Los tendones de inserción de los oblicuos están alineados con la pupila, ¿sí? Tienen la misma dirección. Y entonces, si primero aduzco la pupila y luego la elevo, es el oblicuo inferior. Y la desciendo, el oblicuo superior, ¿verdad? El oblicuo inferior produce solo elevación y de igual modo es el único causante, pero tiene que estar primero la pupila, ¿sí? La pupila tiene que estar primero lateralmente y luego la elevo, oblicuo inferior, y luego la desciendo, oblicuo superior. Lo hago al revés, abduzco la pupila, elevo el recto superior, elevo el recto inferior. Pero si hago este movimiento directo de la posición neutra hacia acá, se me pasa un poco, ¿verdad? Porque no veo bien. Si en posición neutra elevo el oblicuo inferior. Si de posición neutra desciendo y abduzco el oblicuo superior. Ahora, si yo hago este movimiento para acá primero y elevo el oblicuo inferior, y si desciendo el oblicuo superior. Cuando evalúo el oblicuo superior, es el único músculo, primero hago la aducción, luego desciendo y luego elevo. Luego el inferior y superiormente para aislar y comprobar la función del oblicuo superior y del recto inferior. Desciende el oblicuo superior. Entonces estoy investigando el nervio troclear. Y elevo y estoy terminando de evaluar el otro ramo, el ramo superior, el ramo inferior, perdón, del oculomotor. Y entonces el oculomotor de los 7 músculos inerva 5. Y hay 2, el abducens y el troclear, que inervan los músculos oblicuo superior, el troclear, y el recto lateral, el abducens. Perdón. Muy bien. No sé si quedó clara la explicación. Perdón por el ruido. Y entonces lo mismo hacemos al hacer la evaluación, ¿verdad? Esto es el ojo. Si hacemos este movimiento, primero y lo elevamos, el recto superior. Pero si hacemos directamente de aquí para acá, es el oblicuo inferior. Esa es la diferencia. ¿Estamos? Movimientos puros, estos. Pero, si ustedes se dan cuenta aquí, el recto lateral es oponente al recto medial. El oblicuo inferior es oponente al oblicuo superior. El recto inferior es opuesto al recto superior. Cuando nosotros tenemos la vista neutra, todos los músculos tienen una tensión suficiente para mantener la vista al frente, ¿verdad? Ahora, si yo hago este movimiento, ¿sí?
¿sí? Es una continuación de todos los movimientos de los músculos. No trabajan solos, ¿verdad? Ningún músculo, solo los rectos laterales y mediales, pero tenemos un montón de puntos intermedios donde van a participar los rectos superiores y el oblicuo para ir llevando toda esa función en general, ¿verdad? No sé si se entendió. Sí, doctor, quedó súper claro. Perfecto. Increíblemente claro. Muy bien. En YouTube hay un canal que se llama Aldo Samayoa. Si buscan ustedes ahí movimientos del ojo, ahí están mis videos, son videos cortos. Ahí podrán ustedes darse gusto viendo las charadas que se me ocurren a veces, ¿verdad? Entonces, la inervación de la órbita, los nervios ópticos son puramente sensoriales, el sentido de la vista, ¿sí? No son sensitivos, no son motores, son sensoriales. Impulsos generados por los estímulos ópticos, ¿verdad? Los del segundo orden dicen en la lámina cribosa. En la esclera vamos a tener nosotros una porción de ella misma que está perforada, tiene muchos orificios, por eso se le llama criboso. La lámina cribosa de la esclera, ¿verdad? Muy bien. Y ahí es donde salen, y como pueden ver ustedes, hay pía madre, hay espacio subaracnoideo, está el aracnoides y, por supuesto, la dura madre. Si nos vamos a los nervios ópticos, estos son los sensoriales, y el óculo motor. El óculo motor va a inervar al recto superior, al elevador del párpado superior, al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior. ¿Sí? Pero también va a llevar algunas fibras presinápticas al ganglio ciliar. Penetran por la fisura orbitaria superior. Perdón, está aquí. Acuérdense que el óculo motor, el abducens y el troclear, junto con el maxilar y el mandibular en un cierto trayecto, acompañan, el abducens va junto con la carótida interna en el seno cavernoso. Mientras que los otros 4 van en la pared lateral del seno cavernoso. Quiere decir que el seno cavernoso tiene una pared lateral, una pared superior, una pared inferior y una pared medial, ¿verdad? Eso lo tuvieron que haber descrito ustedes en ese entonces, ¿verdad? El nervio troclear es para el oblicuo superior y el abducens para el recto lateral, ¿verdad? Y aquí podemos observar, por ahí va el troclear. Muy bien. Aquí tenemos entonces el nervio oftálmico, el nervio lagrimal, este es el naso ciliar, el etmoidal posterior, el etmoidal anterior y aquí pues el frontal, ¿verdad? El nervio frontal. ¿Qué es el ganglio ciliar? Es este que está aquí, ¿sí? Son cuerpos neuronales parasimpáticos postsinápticos localizados entre el nervio óptico y el músculo recto lateral. Posición, si es el recto lateral y está aquí, este es el ojo izquierdo, aquí está el ojo derecho, y entonces podemos observar el ganglio ciliar, que es parasimpático. El ganglio óptico es parasimpático. El ganglio pterigopalatino es parasimpático. Pero reciben fibras sensitivas que solo lo atraviesan, fibras simpáticas que solo lo atraviesan, ¿verdad? Y entonces ahí está la localización, las fibras sensitivas del V1 vía nasociliar del ganglio, ¿verdad? Esos son los que lo siguen. Las parasimpáticas, el nervio oculomotor le da jalón a las fibras parasimpáticas, ¿sí? Y estas fibras parasimpáticas llegan al ganglio ciliar y hacen sinapsis. Y todos los nervios que salen de este ganglio van a llevar función simpática y parasimpática. ¿Estamos? Dice fibras simpáticas del plexo carotídeo interno, raíz simpática. Aquí está ¿cómo se llama? La arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna, y entonces lleva el plexo simpático periarterial también, ¿verdad? De ahí se origina. Los nervios ciliares cortos salen del ganglio y llevan fibras parasimpáticas y simpáticas al cuerpo ciliar y al iris. Del NB1 es el oftálmico. Pero ¿por qué partes? Las arterias ciliares, los nervios ciliares cortos, ¿sí? Se van a juntar con las arterias ciliares cortas y se van a dirigir
por un espacio que vamos a ver dentro de un momentito, formando plexos periarteriales en las arterias ciliares cortas. Los nervios ciliares largos, ¿sí? Que son ramos del nervio nasociliar, no pasan por el ganglio, por lo tanto no son parasimpáticos, llegando al globo y llevan fibras sinápticas al músculo dilatador de la pupila. No son sinápticas, simpáticas, por Dios bendito, hay un error acá. Fibras simpáticas. Los nervios etmoidales para la mucosa del seno esfenoidal, eso ya lo revisamos, ¿verdad? Entonces, ganglio ciliar, ciliares cortos, ciliares largos, no pasan por el ganglio ciliar, entonces no llevan función parasimpática. Aquí está la tróclea del músculo oblicuo superior y entonces el nervio troclear, ¿sí? Número 4. Muy bien. Ahora vamos a ver ¿Vieron entonces cómo es la distribución? Tenemos nervios ciliares cortos y nervios ciliares largos. Los cortos son simpáticos parasimpáticos. Los largos son sensitivos y simpáticos. Y por supuesto, los cortos también llevan algunas fibras sensitivas, ¿verdad? Muy bien. La arteria oftálmica, aquí tenemos la arteria oftálmica, es rama de la arteria carótida, ¿sí? La arteria infraorbitaria es de la carótida externa, esta es de la carótida interna, digamos que esta es la infraorbitaria. Muy bien. La infraorbitaria es a través de la arteria maxilar, si ustedes recuerdan, ¿verdad? La arteria central de la retina, ¿sí? Va a salir de la arteria oftálmica, va a introducirse en el nervio óptico y va a viajar por el centro, ¿verdad? Y entonces, y también por la lámina coroidocapilar en la cara externa de la retina, ciliares cortas. Muy bien, veamos eso de ciliares largas y ciliares cortas. Las arterias ciliares posteriores, ¿sí? 6 son cortas. Miremos el dibujo, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? 6 arterias ciliares cortas. Irrigan directamente la coroides que nutre la capa externa no vascular de la retina. Y entonces yo les explicaba que la coroides tiene una superficie externa que está en relación con la superficie, una superficie interna que está en relación con la superficie externa de la retina, que es donde se encuentran los conos y los bastones. Y entonces, las arterias ciliares cortas forman la lámina coroidocapilar que nutre a la retina, a la porción nerviosa de la retina. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces, aquí podemos ver esa, yo creo que tengo una donde se mira más grande, esa del otro lado, no, más adelante. Voy para atrás, por Dios. No se mira, ¿verdad? Bueno, creí que tenía una más grande, voy a buscar una diapositiva y la voy a poner más grande. Y entonces aquí tengo la lámina coroidocapilar, hasta aquí, ¿sí? Ahí está, y se mira entre la coroides y la retina. Muy bien. Las ciliares largas, él nos dice exactamente una a cada lado. Aquí hay una izquierda, una derecha, y no, una lateral y una medial. La medial me la imagino. Este es el músculo oblicuo superior, así que esto es medial y esto es lateral. Y entonces tengo 2. Aquí atrás tengo 6 cortas que van a dar origen a la lámina coroidocapilar. Y las largas, una a cada lado, ¿verdad? Discurren entre la esclera y la coroides. Y entonces regreso. Miren, esta es una larga. Aquí está la esclerótica y aquí está la coroides. Y se observa claramente cómo se va entre la esclerótica y la coroides, mientras que las otras están entre la retina y la coroides. Y entonces discurren entre la esclerótica y la coroides y veamos hasta dónde llegan.
y se anastomosan con las arterias ciliares anteriores que son continuación de las ramas de los músculos rectos de la arteria oftálmica. Y entonces aquí tenemos nosotros arterias que irrigan a los músculos rectos y aquí tenemos una ciliar anterior que se anastomosa con la ciliar posterior. Entre la esclerótica y la coroides, ¿verdad? ¿Y qué van a irrigar? El plexo ciliar, ¿verdad? ¿Dónde tenemos nosotros el plexo ciliar? Quiero ver dónde está la imagen. ¿Sí? Aquí está. Aquí está nuestro cuerpo ciliar y están los plexos ciliares. Y entonces este lecho arterial va a producir el líquido, el humor acuoso que sale de la cámara posterior a la cámara anterior, ¿verdad? Y que nutre la coroides y el disco, porque el lente también es avascular, y entonces lo nutre, ¿verdad? Están bañados en él, en su cara anterior. Y entonces, esa es la irrigación. No sé si queda claro. Esta es una ciliar anterior, miren, aquí está un músculo y aquí lo está irrigando. Esta es una imagen de Moore, ¿verdad? Esto donde dice cara interna y externa de la retina, eso se lo puse yo, para que ustedes sepan que cada una de las estructuras tiene cara interna y cara externa, tiene configuración, y entonces así me puedo ubicar yo en el espacio de estas estructuras, ¿verdad? Entre la esclerótica y la coroides, y entre la coroides y la retina. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor, bastante bien, de hecho. Muy bien, perfecto. Ahí lo dejo entonces. El traje venoso es bien fácil y ya es hora de que nos despidamos. Por cuestiones de tiempo tienen que ir a almorzar ustedes y yo también porque tengo clase a la 1. ¿Algún comentario o algo que quieran agregar? ¿O alguna duda que haya surgido? Comentario, pues ya vi su canal de YouTube, está bien bonito. Creo que ya gané segundo solo con sus videos. Hay que estudiar también. En estos videos está, es el texto de Moore y una imagen que voy buscando de algunos otros lugares y voy explicando. Vamos leyendo el libro. Bueno, voy leyendo el libro y ustedes lo leen si quieren o no y van oyendo la explicación, ¿verdad? Muy bien, no es necesario que se suscriban. No estoy ganando dinero yo con eso, pero les puede ayudar bastante, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Pues nada, muchas gracias por la explicación, doctor. Sí me quedaron más claros todos los términos y... Perfecto, perfecto, José Javier, excelente. Compañero.